Bueno, pues nueva clase, vamos a ir viendo cositas, ¿vale? Aquí está la melodía. La melodía suena así. Y simplemente al escucharlo, pues uno, también por la experiencia evidentemente, pero ya ve por dónde podemos ir tirando, digamos, para mejorar esto que tenemos aquí. Realmente el sonido es, digamos, un modo unison, un onda SAO en unison. Entonces conseguirlo es, digamos, bastante fácil y mejorarlo mucho más difícil, evidentemente, pero todo se puede conseguir. Vamos a ir trabajando. Lo primero que voy a hacer es intentar sacar la melodía. Vamos a ver. Vamos a ponernos hasta este compás mismamente, un par de compases, ¿vale? Más o menos estas son las notas. Voy a bajar un poquito el volumen por aquí. Vamos a eliminar esto. Y si le hacemos, digamos, la progresión por aquí de abajo. Este sería el punto de partida de esto que tenemos aquí arriba. En cierto momento, digamos, de la historia de la creación de música electrónica, esto ya sería la leche, ¿vale? Hay que entender que hubo un sintetizador que fue el Roland JP 8000, 8080 también después, que creaban un tipo de forma de onda con un modo unison bastante guapo, se llamaba pues, Superwave. Y eso inspiró a otros desarrolladores, como por ejemplo Access Music, y crearon el virus. Y a partir de ahí, pues fue cuando explosionó, digamos, el trance en todas sus vertientes. Todo esto de leads en música electrónica, en música hardstyle, en música electro, tal, viene de esa época. Entonces, en aquel momento, ya nos habría gustado a muchos contar con la calidad que da Spire ahora mismo. Estamos hablando de que una máquina de estas que te comento en su momento costaban un pastizal, ¿vale? Y Spire nos da muchísima calidad, muy parecida a la de aquella época, pero estamos en el presente y podemos llegar mucho más allá.
Entonces, aunque esto es un buen sonido para tocar algo, es decir, yo puedo hacer esto sin ningún tipo de problema y suena bien, suena bonito, suena centrado, no suena roto, suena con cuerpo. Dista todavía un poco de poder conseguir o de asemejarnos a cómo suenan los leads en las canciones comerciales y en las canciones profesionales que escuchas. Llegar a ese nivel es primero estar pendiente de muchos detalles y lo segundo, pensar que siempre algo va a funcionar dentro del contexto de una canción. Una canción son mezcla de varios sonidos, con lo cual uno solo tampoco va a hacer mucho, ¿vale? Tienen que ser varios y tu lead tiene que estar perfectamente, digamos, anclado al resto. Tiene que estar empastado al resto, tiene que coexistir o convivir con ellos sin ningún tipo de problema. En el momento en el que tu lead tiene, por ejemplo, un cuerpo de graves un poco feo, no está bien mezclado, no está bien ecualizado y choca con otros elementos, pues ahí está chunga la historia. Ahí ya no vas a conseguir, digamos, que suene tan bonito como si realmente lo haces un poco más con cuidado. Entonces, digamos en esta primera clase sobre todo esto que te voy a empezar a contar, vamos a ir viendo una serie de técnicas, ¿vale? Vamos a ver cómo ir mejorando esto. Y la forma de mejorarlo es teniendo claro que la mezcla de los 4 osciladores no siempre va a ser necesaria. Es decir, cuando nosotros hablamos de modo unison, significa que estamos disparando en este momento 8 veces el oscilador número 1, ¿vale? Esto también significa que si yo hago un acorde, aquí ya estoy tocando con una sola nota, estoy tocando 8 osciladores. Si toco 2 notas, ¿vale? Multiplica 16, 3 notas, 4, 5. No me va a dejar. ¿Por qué no me va a dejar? Porque cuando nosotros le damos a Init Preset, lo primero que pasa es que se configura las voces en 4, ¿vale? Así que lo primero que yo suelo hacer siempre es ponerlo a tope. En otros sintes antiguos, si tú tenías las voces a tope, ¿vale? Como por ejemplo en el Vanguard, consumía el número de voces que tú le pusieras. Entonces había que estar un poco pendiente de, oye, si este sonido va a ser el bajo y el bajo es monofónico, pues le pongo 1, ¿vale? Si es un lead y el lead estoy usando solo 4 notas, pues le pongo 4, como máximo 5. Pero en Spire es inteligente, consume según toques. Si no tocas, no consume. Y aunque tengas 16, si yo toco 5, consume lo de 5, no consume lo de 16. Así que por ese lado lo tenemos que ir configurando. Entonces, si tú sabes que estos son 8 voces, a lo mejor te interesa más el hecho de no poner 8 aquí y poner 4 y 4. Si subimos, como ves el resultado es un poco distinto. De hecho, me voy a duplicar aquí un momento la pista, ¿vale? Vamos a tener un par de spires. Vamos a poner este aquí y vamos a poner este aquí. Vamos a hacerlo así. Vamos a regresar este a como estaba, que era así. Fíjate cómo suena ahora mismo. Vamos a subir esto un poco, a ver si puedo hacer un poquito de sitio para que veamos todo. Esto aquí y esto aquí. Fíjate cómo suena este. Fíjate cómo suena este. El de arriba ahora mismo, voy a tocar otra vez, ¿vale? ¿Ves que el de abajo como que tiene como que tiene un punch ahí al principio en el lead? Hace un tac, que en el de arriba. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Bueno, en el de arriba, como estamos disparando desde un solo oscilador 8 veces el mismo, ¿vale? 8 osciladores SAW. El principio del sonido, el principio de cada uno de esos osciladores, al
tú mover de túnel y densidad lo que haces es retrasarlo. Y ahí es donde creamos el efecto unison. Eso lo que pasa es que si ponemos aquí un LFO, ¿vale? Esto es, digamos, una onda que nos puede valer de ejemplo. Entonces, digamos que estos 8 osciladores, estas 8 voces, están empezando a ser disparadas no desde aquí, sino que uno empieza aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, etcétera, ¿vale? Hasta 8. No se disparan desde el principio todas, sino que van retrasándose. Y entonces eso hace que al principio del sonido la mezcla de ellos, ¿vale? De esos 8 osciladores, haya problemas de fase y se anulan frecuencias, porque siempre que tienes una frecuencia y su inversa, se anula el sonido, ¿vale? Sin embargo, en el de abajo, como hemos dividido el modo unison en 2 osciladores, el efecto es menos notable y tenemos pegada, tenemos impacto porque no se anulan tanto las frecuencias, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues lo que significa es que hay que trabajar un poco con la inteligencia, porque te pasará más de una vez cuando estás haciendo música que tienes un lead, pero luego lo comparas con el de la gente profesional y dices, hostia, es que ellos tienen ahí como una pegada en el lead al principio que, qué demonios pasa? Y lo que pasa es eso, que se están anulando muchas frecuencias. Tú le das ahí al modo de tune, al modo tal, para que suene un poco más interesante la movida, pero si no tienes en cuenta todas estas cosas que te iré contando, pues evidentemente no sonará igual, para nada sonará igual. Volvemos a hacer la prueba. Como ves, el de abajo tiene más cuerpo, tiene un poco más de todo. Vamos a tratar de regular un poco mejor los volúmenes. 500. Como ves, el de abajo tiene como un aire extra de... Hostia, tiene algo añadido que el de arriba de momento no tiene. Este no tiene y este sí. Entonces, siguiendo con esta misma filosofía, ¿vale? Vamos a... Bueno, yo creo que lo podemos hacer aquí mismo porque si no ya 3 sintes en pantalla te puede liar un poco la cabeza. Siguiendo con esta misma filosofía, si nosotros queremos 8 voces, ¿vale? Para hacer un lead gordo y tenemos 4 osciladores, ¿para qué vamos a perder ese punch, ese ataque en el sonido del principio? Es que es tontería. Lo que podemos hacer es 2 voces aquí, copiamos los parámetros de este oscilador, vamos al 2, pegamos, vamos al 3, pegamos y vamos al 4 y pegamos. ¿Y cómo suena esto ahora? Como ves, tenemos más pegada, pero no tenemos tanto el efecto. Ahora el sonido suena muy distinto. Pero sin embargo, fíjate cómo suena el de abajo, o sea, cómo suena el de arriba, el primero, y fíjate cómo suena ahora el de abajo. No tiene nada que ver, ¿vale? Suena mucho más gordo este. Pero claro, perdemos el efecto ese unison, ¿no? El efecto tal. Realmente lo podemos recuperar si nosotros empezamos a trabajar ya dentro del oscilador. Es decir, si yo me voy al oscilador 1 y bajo un poquito fine, si me voy al 2 y subo un poquito fine, voy a subir el 3 aquí, voy a subir el 4 aquí. Fíjate el volumen que acabamos de conseguir, un volumen que no tiene nada que ver. Si yo hago un acorde ahora mismo, fíjate, es mucha fuerza. ¿Vale? Es mucha fuerza, evidentemente. Esa fuerza en este ahora mismo no lo tenemos. Voy a quitar
cosas de pantalla que si no te puedes liar. Entonces, si tú empiezas a trabajar con esta mentalidad también y empezamos a configurar el sonido, ¿vale? Son más o menos parecidos. La única diferencia, digamos, es ahora mismo el volumen. Aquí estamos trabajando con 4 osciladores. Voy a regular esto a 500, esto 500, vale, lo tenemos todo en 500, te lo marca aquí en la pantallita, ¿vale? Si yo a este sonido que estamos haciendo, ya ves que vamos por el mismo camino, ¿vale? Simplemente la partida de donde parte el sonido es distinto. Aquí un oscilador, aquí 4. Si yo ahora pongo aquí un filtro perfecto en el 1, ¿cómo suena esto? Bueno, suena así porque la envolvente número 3, siempre que das a Init Preset, estará anclada al cutoff. Y como el cutoff está aquí a tope, ¿vale? Con valor de envolvente a tope y con el decay para abajo, vamos, decae, ¿vale? Entonces tenemos el efecto de punteo. Si hacemos lo mismo en el canal de abajo, ¿notas la diferencia? Este tiene como más impactito ahí al principio. Y está bastante más, más gordito, digamos. Tiene como un poquito más de cuerpo, un poquito más de... no sé, como que suena más definido, ¿vale? Todo porque el principio del sonido no se está anulando. No estamos teniendo ese problema de cancelación de fase dentro de la mezcla de los osciladores. El hecho de trabajar también sabiendo lo que estás haciendo y lo que quieres conseguir, pues te brinda más posibilidades, porque ten en cuenta que al tener yo todas esas voces divididas en distintos osciladores, yo ahora puedo coger y decir, bueno, pues el oscilador 3 y el 4 quiero subirles una octava, o quiero cambiarles un tono, o quiero que no sea la forma SAW, o sea, quiero tener tantas voces, pero sin que sea todo dentro del mismo oscilador con el mismo tipo de forma de onda. Puedo utilizar 2 osciladores por un filtro y 2 por otro. Puedo hacer tantas cosas. ¿Qué me cuentas, Windows? Vale. Puedo hacer tantas cosas que da muchas más posibilidades. Evidentemente, si tú trabajas en plan a lo loco y simplemente vas... eso también está bien, ¿no? De vez en cuando coger y ir haciendo un poco lo que te pida el cuerpo, pues perfecto, ¿vale? Crearás cosillas originales y cosillas chulas seguramente. Pero la mejor opción es, si yo quiero hacer un lead, voy a conocer bien la máquina para ver cuánto le puedo sacar de partido. Porque ten en cuenta que al final, la definición en cada uno de los sonidos, el cómo suena de bien, es todo también desde la base del propio sonido. Si tú haces un preset de mierda, por mucho que tú luego intentes, pues no. Tienes que intentar que desde el centro de la movida, desde el punto cero, esté lo mejor y lo más usable posible. También al tenerlo todo dividido por osciladores y tal como te estoy contando, pues evidentemente podemos trabajar las envolventes para los osciladores de forma individual, o sea que podemos hacer una serie de cosas un poco más chulas. Entonces vamos a coger y vamos a ir ya trabajando con este de aquí abajo, ¿vale? Vamos a cogerlo. Voy a abrir un momentito el filtro para quedarnos con esto así. Si yo quiero empezar a darle un poquito más de mordiente al sonido o un poquito más de pegada, puedo hacer algunos trucos, como por ejemplo, vamos a ir a la envolvente número 2, ¿vale? Y en la envolvente número 2 vamos a anclar tanto el pitch del oscilador número 2 como el pitch del oscilador número 3. ¿Los vamos a subir hasta cuándo? Pues la verdad es que tenemos que ir regulando un poquito. Vamos a bajar el sostenido. Vamos a comprobar que suena igual. Y la pequeña diferencia que vamos a hacerle es subir aquí decay. Con esto cerrado, fíjate, suena con pegada. La pegada la tenemos de antes, ¿vale? Pero ahora subiendo decay,
Ahí está el punto en el que ya se nota demasiado el pitch y queda un poco rollo sirena, ¿vale? Pero si bajamos, ahí hemos ganado un poquito más de pegada extra. Que antes no lo teníamos. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a ir al LFO1 y vamos a anclar el pitch del oscilador número 4 al LFO número 1. Si yo le doy valor ahora mismo, notarás un efecto bastante pronunciado de pitch. Pero vamos a hacer un par de historias. Lo primero, vamos a buscar un punto de rate que sea un poco más interesante. Si quiero ir comprobando cómo suena ese oscilador o qué aporta a la mezcla, no tienes más que hacer clic aquí y lo apagarás. Y también tenemos aquí un botón de amplitud para el LFO. Es decir, tenemos este que es ganancia como general y este es como un poquito ahí extra que podemos usar para ver si le damos más o menos. Ahí va quedando bastante bien, por lo menos va resultando un poco más interesante que solo utilizar un oscilador con 8 voces de unison, que ya te digo que a día de hoy es un poco sencillito, digamos, no tiene mucha complicación. Vamos a seguir trabajando el sonido y vamos a empezar a pensar en otro aspecto. Pero como en esta clase ya hemos visto unas cuantas cosas, digamos, importantes, quiero que te las practiques primero, ¿vale? Que vayas combinando los osciladores para que tú mismo en tu estudio notes las diferencias, ¿vale? Comparando tal y cual. Y en la siguiente clase ya saltamos a ver cómo mejorar más todavía este sonido que tenemos entre manos. Así que voy a guardarme esto como Megaliths, lo voy a llamar, por ejemplo, 1. Guardamos y en la siguiente clase seguimos. Soy Alex, venga, hasta la próxima. Hasta luego, chao.